Vamos a hablar en este día de cómo librarse del miedo a la muerte y también de cómo estar seguros de lo que hay después de esta vida, después de la muerte. Si es que hay algo, podemos estar seguros. También vamos a hablar de cuál es la suerte de nuestros seres queridos, de nuestros difuntos. ¿Cómo saber dónde están nuestros difuntos? Estamos a sábado 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Me alegro muchísimo de saludarte, de estar contigo hoy, la paz del Señor. En primer lugar, decir que aunque hoy es un día especial por ser el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, no tenemos que olvidarnos que es sábado. Y por lo tanto es un día para renovar profundamente nuestro amor a María, para renovar profundamente nuestra consagración a ella y para renovar profundamente nuestra confianza total en ella. Con María lo podemos todo. Hagamos y vivamos todo con ella. Y sin ella, nada. Todo con ella, nada sin ella. Vamos a pedirle al Espíritu Santo y a María que nos concedan la gracia de escuchar muy atentos, con el corazón muy abierto, el Evangelio de hoy, que es de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Quiero decirte que si vas a la Santa Misa hoy, no necesariamente vas a escuchar este Evangelio. ¿Por qué? Porque en este día de la conmemoración de los fieles difuntos, la Iglesia ofrece bastantes evangelios que se pueden leer en este día y el sacerdote tiene que elegir el que prefiera de todos estos evangelios que la Iglesia ofrece para proclamar en esta conmemoración de los fieles difuntos. Nosotros hemos escogido este porque es especialmente hermoso y también es especialmente luminoso para responder a las preguntas que hemos planteado al principio. Vamos a escuchar pues la bendita palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que, donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?
Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pues aquí tenemos este preciosísimo Evangelio de hoy. Primera pregunta: ¿cómo librarse del miedo a la muerte? La respuesta es muy sencilla, es decir, te la voy a responder en 3 palabras y es también muy fácil de entender para aquellos que tengan un corazón sencillo. Para aquellos que no tengan un corazón sencillo, la respuesta va a resultar totalmente insuficiente. No la van a comprender, no les va a parecer una respuesta aceptable ni apropiada. ¿Cómo librarse del miedo a la muerte? La respuesta es tan sencilla como confiando en Dios. La respuesta es así de sencilla, confiando en Dios. O dicho con otras palabras, teniendo fe. Es lo mismo. Porque la fe verdadera, la fe que Jesús nos ha enseñado, está llena de confianza en el Padre del cielo. La fe verdadera no es una fe teórica. Yo tengo unas verdades en mi cabeza que yo las creo, porque Dios nos las ha dicho. La fe verdadera incluye eso, incluye que yo tengo unas verdades en mi cabeza que yo las creo porque Dios las ha revelado, pero la fe verdadera no se queda ni mucho menos en la cabeza. La fe verdadera baja de la mente al corazón. Llega hasta lo profundo del corazón y crea en nosotros una profunda paz que nace de una profunda confianza en Dios. Es decir, yo creo profundamente que Dios es mi Padre, que me ama con un amor infinitamente tierno, pero a la vez es un Padre todopoderoso que lo puede todo. Entonces, si mi Padre me ama tantísimo y lo puede todo, pues yo estoy tranquilo, como un niño pequeñito que sabe que tiene un padre y una madre que le aman inmensamente y que le van a cuidar, que no van a permitir que le pase nada. Y para ese niño sus papás lo pueden todo. Entonces él vive tranquilo, profundamente tranquilo. Entonces, librarse del miedo a la muerte es tan fácil como tener fe, confiar
profundamente en Dios. Y la comparación es muy sencilla, como un niño pequeño que no tiene miedo de nada porque está con su papá y con su mamá. Esta respuesta para los corazones sencillos es una respuesta plenamente satisfactoria. Es una respuesta profundamente convincente. Es verdad. Eso es lo que tengo que hacer. Lo veo clarísimo. Y es que además me doy cuenta de que si no tengo más paz y si tengo a veces algo de miedo, es porque me falta esta fe profunda. Me falta esta confianza profundísima en el poder y en el amor de mi Padre del cielo. Ahora, para un corazón complicado y para una mente complicada, es decir, un corazón y una mente que no son como las de los niños, sencillas, por eso dice Jesús, el reino de los cielos es de los niños. Y si no os hacéis como ellos, como los niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice una mente complicada? Una mente de persona mayor en el mal sentido, del que no es niño en el sentido evangélico. Esta mente dice, bueno, ¿y qué pruebas me da Dios para que yo pueda confiar en Él? Como le decían los contemporáneos de Jesús a Jesús. Los paisanos de Jesús le decían, ¿y qué prueba nos das para que creamos en ti? Y Jesús les venía a decir, pero bueno, ¿por qué me preguntáis qué prueba nos das para que creamos en ti si os he dado 1000 pruebas? Os he dado 1000 pruebas para que creáis en mí. Todavía no creéis. Cada uno de nosotros ha recibido 1000 pruebas de Dios para confiar en Él, porque la verdad que Dios es el primero que tiene interés en que le conozcamos, en que le amemos, en que confiemos en Él. Y como es el primero que tiene un inmenso interés en que le conozcamos, le amemos y confiemos en Él, nos da a todos 1000 pruebas de ello. Es así, te lo aseguro. Dios da a todas las personas multitud de signos para que lleguen a conocerle bien, a amarle de verdad, a creer en Él. Y les da multitud de signos para que vayan descubriendo la fe verdadera, que es la fe cristiana, y la iglesia verdadera, que es la iglesia católica. Ahora bien, aunque esto es así, cuando una persona no tiene fe, no podemos decir, pues entonces eso es porque tiene el corazón duro. No lo podemos decir con seguridad. Porque solo Dios conoce el misterio del corazón de cada persona. A lo mejor esa persona no tiene fe porque ha recibido un mal testimonio de algunos cristianos, o no tiene fe porque tiene alguna dificultad personal
que Dios comprende y por eso le dificulta la fe, lo que sea. Pueden ser muchas cosas. No podemos juzgar a nadie y decir, si no tienes fe eres culpable. No, no. Eso no quiere el Señor que lo hagamos. Solo Dios puede juzgar. Solo Dios puede juzgar. A nosotros lo que nos toca es mirar con benevolencia, mirar con bondad, mirar con misericordia, juzgar así. Porque dice Jesús, con la medida con la que juzguéis, seréis juzgados. Entonces, cuando nosotros veamos a alguien que no tiene fe, en lugar de condenarle, excusémosle. Digamos, como Jesús, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Porque si nosotros le juzgamos con misericordia, así nos juzgará Dios a nosotros. Y si nosotros le juzgamos con dureza, así nos juzgará Dios a nosotros. Pero entonces, aunque para un corazón complicado la respuesta no es fácil, para un corazón sencillo la respuesta es fácil. No tengo miedo a la muerte porque me fío de Dios. Me fío de Jesús. Y además sé perfectamente lo que me espera después de la muerte. Sé perfectamente lo que nos espera después de la muerte. ¿Y cómo puedes saber perfectamente lo que te espera después de la muerte? Pues porque Jesús nos lo ha contado en el Evangelio. Tú lee el Evangelio. Lee el Evangelio, lee el Catecismo y ya verás que la fe de la Iglesia es clara. Jesús nos ha revelado claramente qué nos espera después de la muerte. No es un misterio. ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Esa gente que ha visto un túnel, que ha visto una luz, qué importante que nos digan su testimonio, porque como no sabemos lo que hay, ¿cómo no vamos a saber lo que hay? Lo sabemos perfectamente, porque Jesús nos lo ha revelado y Él lo conoce perfectamente porque Él viene de allí, Él viene del cielo, Él viene de la otra vida. Es uno con el Padre, es Dios. Entonces, lo conoce perfectamente y nos lo ha contado todo. Después de la muerte nos espera una vida que si hemos sido discípulos de Jesús, es una vida de infinita felicidad. El cielo. Y si hemos sido discípulos de Jesús, pero tibiamente, pues tendremos que pasar un tiempo en el purgatorio y después el cielo. Porque del purgatorio solo se puede ir al cielo, no hay nadie que vaya del purgatorio al infierno, no. Cuando vas al purgatorio sabes que estás salvado, pero puedes tardar más o menos en pasar del purgatorio al cielo. Y si tu corazón ha estado lleno de odio contra Dios y contra los demás, pues tienes el peligro de condenarte eternamente al infierno. Que no te condena Dios, porque Dios no condena a nadie, se condena el que rechaza a Dios hasta el final. Pero la Iglesia ruega para que nadie se pierda, sino para que todos se salven. ¿Puedo conocer dónde están mis difuntos? No. Con absoluta certeza no puedes conocerlo, a no ser que un difunto tuyo esté canonizado, esté nombrado santo por la Iglesia. Entonces sí, sabes que está en el cielo. Pero si no está canonizado, no puedes conocerlo con absoluta certeza. ¿Dónde está tu difunto? Ahora bien,
Dios nos libre de intentar saber dónde están nuestros difuntos, buscando a aquellos que leen la mano, que hacen magia, que aquellos que nos dicen que conocen las cosas ocultas, los adivinos, los magos, los nigromantes, todo ese conjunto de personas que nos dicen que nos pueden hacer contactar con el más allá, con nuestros difuntos. Dios te libre de todo ese mundo, porque ese mundo es abrirle las puertas de tu corazón al demonio para que te haga la vida imposible. Aléjate de todo ese mundo de superstición, de magia, de adivinación. Aléjate de eso como del demonio, si no quieres meterte en un tremendo problema y en un pecado mortal. Aunque no podemos saber con certeza de fe dónde están nuestros difuntos, sí podemos vivir en una serena confianza en el amor de Dios. Podemos vivir en una serena confianza en que nuestros difuntos están en el abrazo del Padre, están con Dios. Yo no tengo certeza de que mis abuelitos, que ya han fallecido los 4, no tengo certeza de fe de que están en el cielo, porque no están canonizados, pero sí vivo con una serena confianza que están en el cielo. Con eso me basta. Con esa serena confianza me basta. Incluso un familiar mío que se quitó la vida, no tengo certeza de dónde está, pero tengo una serena confianza que el Señor le ha perdonado y está en el cielo, porque hemos ofrecido muchas misas por Él, hemos rezado mucho por Él, hemos hecho sacrificios y porque confiamos en la infinita misericordia del Señor. Pues creo que con esto podemos dar por concluida la explicación del Evangelio de hoy. Me ha alegrado muchísimo de estar contigo, mi querida alma contemplativa. Un abrazo muy grande y acordaos, Halloween no es para los católicos. Celebrar Halloween es peligroso para el alma, porque es una fiesta que el demonio lo utiliza mucho para hacer mucho daño a las almas. No celebréis Halloween, celebrad la fiesta de los santos. Y vuestros niños, que no se disfracen de demonios o de brujas o de vampiros, que se disfracen de santos. Y si se quieren disfrazar de bombero, de astronauta, de médico, de torero, si se quieren disfrazar de lo que sea, que se disfracen y les dices, porque también hay santos que son bomberos, enfermeros, hay santos que son médicos, hay santos que son de todos los tipos, pero enséñale a celebrar los santos, que no se vista de demonios ni de cosas monstruosas, porque el gusto por las cosas monstruosas, demoníacas, la brujería, ese gusto que cogen los niños por ese tipo de cosas, les abre las puertas a un mundo de superstición y de mal que puede dañar mucho sus almas. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.